¿Sabías que...? Dime, cuéntame. Hola, ¿se han preguntado alguna vez cómo pasamos de vivir en cuevas a construir rascacielos altísimos? Es un viaje increíble a través del tiempo, una historia contada a través de ladrillos, arcos y hormigón. Entender la historia de la arquitectura no se trata solo de memorizar fechas y estilos. Se trata de comprender la evolución de las ideas y las fuerzas culturales que dan forma a nuestro entorno construido. Cada periodo, cada estilo, se basa en el conocimiento y las técnicas del pasado. Desde las pirámides masivas de Egipto hasta los imponentes rascacielos de Dubái, exploraremos las características definitorias de cada periodo. Así que abróchense los cinturones, abran sus mentes y embarquémonos en esta emocionante aventura a través de los siglos. Nuestro viaje comienza en la prehistoria, donde los primeros humanos buscaron refugio en cuevas, utilizando la tierra misma como su primer elemento arquitectónico. A medida que los humanos evolucionaron, también lo hicieron sus necesidades y su capacidad para manipular el entorno. Desde estos humildes comienzos, rastrearemos el surgimiento de las civilizaciones y el nacimiento de las ciudades. Exploraremos el uso de nuevos materiales como ladrillos de barro, madera y piedra, y la invención de técnicas revolucionarias como el arco, la bóveda y la cúpula. Prepárense para sorprenderse con el ingenio y el arte de nuestros ancestros arquitectónicos. Antes de las pirámides, antes del Coliseo, incluso antes de la invención de la rueda, los humanos ya estaban dando forma a su entorno, creando sus primeros refugios. Estas cuevas no eran solo refugios, eran lienzos para la expresión humana temprana. A medida que los humanos pasaron de la vida nómada a la agricultura sedentaria, sus viviendas evolucionaron. Estos primeros asentamientos, como Çatalhöyük en Turquía, revelan la aparición de estructuras sociales y la vida comunitaria. Y con ello se sembraron las semillas de la arquitectura. A medida que los humanos dominaban la agricultura y formaban comunidades asentadas, surgió una nueva forma de expresión arquitectónica, la arquitectura megalítica. Estas estructuras megalíticas no eran simplemente hazañas de ingeniería, estaban impregnadas de un profundo significado simbólico. La construcción de estos monumentos megalíticos requería un nivel de organización social y cooperación nunca antes visto. La arquitectura megalítica representa una etapa crucial en el desarrollo humano, que marca una transición de la simple supervivencia a una comprensión más compleja del mundo. Estos monumentos de piedra, testigos silenciosos de un pasado lejano, siguen inspirando asombro y maravilla. Desde las brumas de la prehistoria, viajamos a la soleada tierra del antiguo Egipto, una civilización que dejó una huella imborrable en el mundo con su imponente arquitectura. Imaginen pirámides colosales, templos relucientes y obeliscos imponentes, todos ellos testimonio del poder de los faraones y su dominio sobre la vida y la muerte. La arquitectura egipcia no se basaba solo en la grandeza, estaba profundamente entrelazada con sus creencias religiosas y su cosmología. Su inmensa escala y su precisa orientación reflejan una avanzada comprensión de la astronomía y la geometría. Incluso después de milenios, la majestuosa arquitectura del antiguo Egipto sigue inspirando asombro y maravilla. Al navegar por el Mediterráneo, nos encontramos con el vibrante mundo de la antigua Grecia, una civilización que celebraba la razón humana, la democracia y la búsqueda de la perfección. A diferencia del enfoque de los egipcios en la vida después de la muerte, la arquitectura griega hacía hincapié en la vida presente, lo que se refleja en sus armoniosos templos, teatros al aire libre y bulliciosas ágoras. Los griegos revolucionaron la arquitectura con la invención de los órdenes clásicos, dórico, jónico y corintio.
Imaginen el Partenón, con sus columnas dóricas, cada una perfectamente proporcionada, transmitiendo una sensación de fuerza y sencillez. La arquitectura griega, con su énfasis en la armonía, la razón y la escala humana, se convirtió en un referente para las civilizaciones posteriores. Nuestro viaje a través de la arquitectura antigua culmina en el extenso Imperio Romano, una civilización conocida por su destreza militar, sus maravillas de la ingeniería y su enfoque pragmático de la construcción. Desde las escarpadas colinas de Escocia hasta las soleadas costas del norte de África, la arquitectura romana dejó su huella. Los romanos eran maestros del hormigón, un material revolucionario que les permitió construir estructuras masivas nunca vistas hasta entonces. Este uso innovador del hormigón les permitió crear vastos espacios interiores, libres de las limitaciones de la construcción tradicional de postes y dinteles. La arquitectura romana, con su grandeza, practicidad y uso innovador de los materiales, dejó un legado perdurable en la civilización occidental. Al derrumbarse el Imperio Romano, amaneció una nueva era en Europa, la Edad Media. Imaginen robustas estructuras de piedra, cuyos muros macizos emanan una sensación de fuerza y permanencia. La arquitectura románica que surgió alrededor del siglo X se caracterizó por el uso de arcos de medio punto, bóvedas de cañón y muros gruesos con pocas ventanas. Las iglesias, los monasterios y las abadías, a menudo construidos en rutas de peregrinación, se convirtieron en centros de la vida religiosa. Estas robustas estructuras que aún siguen en pie son un testimonio de la fe y el ingenio de los constructores medievales. A medida que avanzaba la Edad Media, surgió un nuevo estilo arquitectónico, el gótico. La arquitectura gótica que surgió en el siglo XII marcó un cambio radical con respecto al románico. Sus rasgos definitorios, arcos apuntados, bóvedas de crucería y arbotantes, permitieron construir muros más finos, ventanas más grandes y alcanzar alturas sin precedentes. Las catedrales góticas, con sus elevadas alturas, su belleza etérea y su innovadora ingeniería, son un testimonio de las aspiraciones espirituales y el ingenio artístico del mundo medieval. Representan un momento crucial en la historia de la arquitectura, un atrevido alejamiento del pasado. Mientras las catedrales se elevaban hacia el cielo, un tipo diferente de estructura dominaba el paisaje medieval, el castillo. Los castillos, construidos inicialmente como estructuras defensivas, evolucionaron con el tiempo hasta convertirse en elaboradas residencias para reyes, señores y sus séquitos. La vida dentro de un castillo, aunque ofrecía protección, era a menudo dura e implacable. Los castillos, con su imponente presencia y su ubicación estratégica, configuraron el panorama político y social de la Europa medieval. Hoy en día, estas erosionadas fortalezas de piedra ofrecen una visión de una época pasada de caballerosidad, conflictos y el eterno deseo humano de seguridad y poder. Imaginen un mundo que emerge de las sombras de la Edad Media, una época de renovado interés por el saber clásico, el arte y la arquitectura. Bienvenidos al Renacimiento, un periodo de florecimiento cultural que se extendió por toda Europa, transformando el panorama arquitectónico con sus elegantes proporciones, sus diseños armoniosos y su celebración de la razón humana. La arquitectura renacentista, que surgió en la Italia del siglo XV, supuso una ruptura deliberada con las elevadas alturas y los arcos apuntados del gótico. En su lugar, arquitectos como Brunelleschi, Donatello y Miguel Ángel se inspiraron en las formas clásicas de la antigua Grecia y Roma. Recuperaron el uso de los órdenes clásicos, las fachadas simétricas, los arcos, las cúpulas y los principios geométricos, creando una sensación de equilibrio, armonía y escala humana en sus diseños.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de la arquitectura renacentista es la cúpula de Brunelleschi para la Catedral de Florencia, una obra maestra de la ingeniería y un símbolo del ingenio de la ciudad. En lugar de recurrir a las técnicas góticas tradicionales, Brunelleschi ideó métodos innovadores para construir la enorme cúpula sin necesidad de utilizar soportes externos, lo que demuestra el espíritu de innovación del Renacimiento y la recuperación de las técnicas de construcción romanas. La arquitectura renacentista no se limitó a las grandes catedrales y edificios cívicos. También transformó la arquitectura doméstica, con palacios como el Palazzo Medici de Florencia, que mostraban elegantes patios, espaciosas logias y fachadas bellamente proporcionadas adornadas con motivos clásicos. A medida que el espíritu renacentista se extendía más allá de Italia, se fusionaba con las tradiciones locales, creando variaciones únicas. Desde los castillos del Loira hasta los palacios isabelinos, la arquitectura renacentista se adaptó a diferentes climas y culturas. En Francia, Francisco I transformó Chambord en un magnífico castillo renacentista. Chambord ejemplifica la fusión de ideales clásicos y tradiciones locales. En Inglaterra, la arquitectura renacentista llegó durante el reinado de Isabel I. Los monarcas ingleses adoptaron motivos renacentistas en palacios como Hampton Court. Hampton Court refleja el estilo renacentista inglés, una mezcla de influencias clásicas y técnicas tradicionales. A medida que el Renacimiento daba paso al siglo XVII, surgió un nuevo estilo arquitectónico, el barroco. Imaginen opulentos palacios con curvas pronunciadas y esculturas llenas de energía. Arquitectos como Bernini y Borromini adoptaron curvas y formas irregulares, creando dramatismo. La Plaza de San Pedro de Roma, de Bernini, es un ejemplo emblemático de la arquitectura barroca. La arquitectura barroca se extendió por toda Europa, adaptándose a tradiciones locales. La era de la razón, la arquitectura neoclásica. Una nueva era de investigación intelectual y fascinación por la antigüedad clásica. El siglo XVIII abrazó la claridad y la sobria elegancia de la arquitectura griega y romana. La arquitectura neoclásica favorecía líneas limpias y formas geométricas. Arquitectos como Soufflot, Ledoux y Jefferson se inspiraron en los descubrimientos de Pompeya y Herculano. La arquitectura neoclásica representaba un movimiento intelectual más amplio conocido como la Ilustración. Desde los grandes edificios cívicos de Londres y París hasta las casas de plantación de Virginia. Acero, vidrio y revolución. El auge de la arquitectura moderna. Imaginen un mundo a punto de transformarse, con nuevas tecnologías que remodelan las ciudades, las industrias y el tejido mismo de la sociedad. El siglo XIX presenció el amanecer de la Revolución Industrial, un periodo de progreso tecnológico sin precedentes que allanó el camino para el auge de la arquitectura moderna. La arquitectura moderna surgió como una ruptura radical con el pasado, rechazando los estilos históricos y abrazando nuevos materiales, tecnologías e ideales sociales. La disponibilidad de acero, hormigón armado y grandes láminas de vidrio plano producidos en masa abrió nuevas posibilidades a los arquitectos, permitiéndoles crear edificios con luces, alturas y configuraciones espaciales sin precedentes. Los primeros pioneros de la arquitectura moderna, como Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright y Walter Gropius, buscaron crear edificios que reflejaran las necesidades funcionales de la era moderna. Adoptaron la idea de que la forma sigue a la función, creyendo que el diseño de un edificio debe estar impulsado por su uso previsto y no por los precedentes históricos. La arquitectura moderna no era solo una cuestión de innovación tecnológica, también era un movimiento social. Los arquitectos modernos creían que un buen diseño podía mejorar la vida de las personas y trataban de crear edificios asequibles, funcionales y estéticamente agradables para todos. La Bauhaus, una escuela de arte alemana fundada por Walter Gropius, se convirtió en un centro de diseño moderno, abogando por una síntesis de arte, artesanía y tecnología.
Más allá del horizonte, evolución y diversificación de la arquitectura moderna. Desde el austero funcionalismo del estilo internacional hasta las formas juguetonas del posmodernismo. El estilo internacional, caracterizado por su estética minimalista y el uso de materiales industriales. Estructuras icónicas como el edificio Seagram y la Villa Savoye ejemplificaron este estilo. Sin embargo, la estética austera del estilo internacional fue objeto de críticas. En respuesta, surgieron movimientos como el brutalismo y el posmodernismo. Dando forma al futuro, el legado imperecedero de la historia de la arquitectura. Desde las primeras viviendas en cuevas hasta los altísimos rascacielos de hoy en día, hemos viajado a través del tiempo. Nos hemos maravillado del ingenio de los egipcios y de los griegos. Exploramos las aspiraciones espirituales de la época gótica y el espíritu revolucionario de la arquitectura moderna. Cada periodo ha dejado su huella en nuestro entorno construido. Las lecciones aprendidas y las técnicas perfeccionadas siguen configurando nuestra forma de diseñar. Un arquitecto recurre a esta vasta biblioteca de historia para crear espacios significativos. Entender la historia de la arquitectura se trata de desarrollar un ojo crítico y una profunda apreciación. Al estudiar los éxitos y fracasos del pasado, obtenemos información sobre los retos del futuro. Aprendemos a apreciar la importancia del contexto y la sostenibilidad. Recuerden que no parten de cero. Están heredando un rico legado de conocimiento e innovación. Abracen el pasado y utilicen ese conocimiento para dar forma al futuro. La historia de la arquitectura aún se está escribiendo, y ustedes, los arquitectos del mañana, tienen el bolígrafo.